Bueno, continúo con esta cuarta parte de este estudio del capítulo 19 de Génesis sobre la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Hemos llegado hasta el análisis del versículo 17 que trata precisamente del escape o la huida de Lot a Zoar. Y vamos a continuar precisamente con el versículo 17. En este versículo 17 se nos ven ya cosas muy interesantes que se nos presentan. Dice este versículo: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, noten, escapa, este uso de la palabra escapa está en 4 veces en esta porción. Escapa por tu vida, no mires a ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cuando los ángeles habían sacado a Lot y a su familia de la ciudad, dijeron, escapa por tu vida. 5 veces en los versículos 17 hasta el 22 se utiliza este término de escapa. Esta familia seguía sin convencerse plenamente de la urgente necesidad de salir de Sodoma. Se dio una competencia, por decirlo así, de voluntades entre la familia de Lot, que siguió resistiéndose a los ángeles, que les recordaba que la situación era urgente. O sea, ellos no podían entender lo que representa la palabra urgencia. Además, a estos ex residentes de Sodoma les fue dicho que no vacilaran y ni siquiera miraran atrás ellos, ni habían de tratar de parar en toda esa llanura. La palabra llanura del idioma hebreo es la palabra kikar, con K al principio y doble K en medio. Kikar, que también se puede traducir por valle, como lo hace la nueva versión, la American Standard. En Génesis capítulo 13, verso 10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. A la región pues se le denomina la llanura del Jordán. Según Deuteronomio 34:3 nos dice que el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar, dice. La región se extendía desde Jericó hasta Zoar, al sur del Mar Muerto. Entonces vemos pues que la advertencia de los ángeles sugiere que la destrucción inminente que había de caer sobre Sodoma se extendería a otras ciudades mucho más allá de ella. Entonces, por lo tanto, no sería seguro detenerse en un área periférica de la ciudad. En su lugar, tenían que escapar en dirección este al monte de Moab, que precisamente se eleva a más de 914 metros sobre el Mar Muerto
o también de lo contrario, que es lo que sucedería, perecería. Esto fue lo que se les dijo claramente. En los versículos 18 y 19 nos dice: pero Lot les dijo, no, noten aquí cómo es que porfía Lot. No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Lo que vemos es que Lot se resistió nuevamente ante la idea de dejar la región completamente. Rechazó el mandamiento angelical diciendo, no, yo os ruego, señores míos. Como quien dice, pues, que lo que le estaban diciendo era una cosa nimia, o sea, una cosa simple. Se trataba de su vida, de su esposa, de sus hijas. Luego siguió con una contrapropuesta, por decirlo así, la cual es sorprendente a la luz del hecho de que los ángeles estaban tratando de salvar su vida. Lot pues continuó resistiéndose a sus instrucciones divinas. Sí, él expresó su agradecimiento a ellos de que había hallado gracia, o sea, la palabra chen es la palabra gracia en el idioma hebreo. Luego miren lo que nos dice Éxodo 33:12. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Entonces, estaba agradecido por la misericordia. Chesed es la palabra bondad, repito, chesed, bondad. Entonces estaba agradecido por la misericordia de ellos en darle la vida. Al mismo tiempo, rechazó la súplica de los ángeles, sugiriendo que el monte estaba demasiado lejos. Temía que le sería imposible escapar al monte porque el mal le alcanzaría y su muerte sería el resultado. Bueno, pasemos al versículo 20. Dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida, dice. Cuando se acercaban a una ciudad que era pequeña y lo suficientemente cerca para huir allá, pidió permiso para escapar ahora allá, para que su vida fuera salva. Con la destrucción pues de Sodoma siendo inminente, Lot pasó el tiempo discutiendo con los ángeles sobre la mejor ruta de escape a tomar. Después de dudar ante la idea de salir de Sodoma, sostuvo luego que no había suficiente tiempo para llegar a los lejanos montes para poder encontrar seguridad. Por eso noten lo que se expresa en el verso 21. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. El rebelde sobrino de Abraham había sido extremadamente difícil de salvar, porque eso lo vemos claramente, una actitud demasiado necia, pues, para poder ser salvo. A pesar de su vacilación a obedecer,
y su resistencia a las advertencias del ángel, el mensajero divino accedió. ¿Por qué accedió? Por gracia a su petición, retirando pues el mandamiento de que Lot huyera al monte. El representante del Señor modificó su plan de destruir todas las ciudades en la llanura del Jordán. El ángel prometió no destruir la pequeña ciudad donde Lot buscó refugio. Aún así se mostró la misericordia una vez más. Entonces vemos pues que la súplica de Lot en este incidente fue algo similar a la de Abraham en el capítulo 18. En respuesta a la solicitud del patriarca en la narrativa anterior, Dios había acordado no destruir a todos los habitantes de Sodoma, y un número suficiente de personas justas residían allí. En el presente relato, Lot persuadió al mensajero de Jehová a reducir su misión destructiva contra todas las ciudades en la llanura del Jordán, para no tener que subir a toda prisa a refugiarse en los montes. Por eso nosotros vemos que el ángel podría haber estado dispuesto a decirle a Lot que habría habido tiempo suficiente para que llegara a las colinas, si no lo hubiera desperdiciado, pues, por decirlo así, discutiendo sobre las instrucciones divinas. Pero no lo hizo. Usó de prudencia y también usó de misericordia. Notemos lo que nos expresa el versículo 22. Dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. La misericordia de Jehová triunfó, y el pueblo de esta ciudad fue salvo del juicio divino. Noten lo que dice en Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Uno de los mensajeros le dijo a Lot que se diera prisa y escapara allá, diciéndole: porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. O sea, era la condición pues para poder actuar en una misericordia plena que se aplicara sobre Lot. Esta es la situación que claramente aquí se presenta. El versículo explica entonces que por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. La Nueva Versión Internacional lo consigna como una declaración en paréntesis, donde dice: por eso la ciudad fue llamada Zoar. El nombre es un juego de palabras en vista de que Zoar quiere decir pequeño. Noten lo que tenemos aquí en el verso 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Este lugar, pues, ubicado al sur del Mar Muerto, estaba en el camino a la meseta montañosa de Moab. Bueno, con esto terminamos, con este versículo 22, terminamos esta parte de esta huida de Lot a Zoar.
Pero ahora vamos a entrar a otra parte muy importante. Esta parte importante se refiere a el juicio del Señor es completado. Aquí es donde ya vamos a ver la aplicación de ese juicio, cómo es que el Señor lo completa. Y vamos a tratar esta sección desde el verso 23 hasta el versículo 29. Leamos lo que dice la Escritura. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces, o sea, fue para amanecer, pues. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Bueno, comencemos, o sigamos, mejor dicho, con el versículo 23. Dice que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Este versículo sirve de transición, podemos decir. Puede entenderse como la conclusión del párrafo anterior, o sea, lo que vimos en los versos 15 al 22, reportando pues la llegada segura de Lot a Zoar, porque eso es lo que se ve claramente acá. Por otro lado, puede interpretarse como el comienzo de esta sección que vemos desde el verso 23 hasta el 29, dando una referencia de tiempo para la destrucción de Sodoma y Gomorra, es decir, cuando el sol salía sobre la tierra. Y una aclaración al respecto es que varios eventos en la narración sobre Abraham son introducidos como una referencia al tiempo. Por eso hago esta aclaración. La mayoría de las versiones, incluyendo la nueva versión, favorecen este último punto de vista. Bueno, sigamos con el versículo 24. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Es decir, Dios honró la promesa de los ángeles que le hicieron a Lot, y la destrucción de las ciudades impías no comenzó hasta que el sobrino de Abraham había llegado bien a Zoar. Fueron extremadamente misericordiosos, es decir, se aseguraron, como quien dice, no voy a derramar el fuego y el azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra, como quien dice, a espaldas de ellos, sino que se aseguró de que habían llegado a Zoar para hasta entonces hacer esta destrucción. Dice que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Aunque azufre y fuego es una representación popular de
Gapri Guaesh, o sea, una mejor traducción del idioma hebreo sería sulfuro encendido. Eso es la traducción, sulfuro encendido o también fuego sulfuroso. Yo en la clase anterior creo que les hice mención lo que hemos tenido oportunidad de estar a la orilla de un volcán extinto, pero que todavía le quedan vestigios de los gases que emiten. Generalmente es sulfuro de azufre y es un olor tan nauseabundo y tan dañino. Eso es lo que tenemos que entender acá en esta destrucción. ¿Cómo lo llevó a cabo Dios? Hay una teoría plausible, dice que utilizó un poderoso terremoto que causó que fueran expulsados gases calientes, azufre y brea, o sea, asfalto o alquitrán. Miren lo que dice en Génesis 14:10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte, dice. O sea, al aire a través de fisuras que resultaron de una sacudida violenta de la tierra. Se habla en una aclaración que la llanura del Jordán es parte del valle de la gran hendidura. La cicatriz, y estoy hablando de situaciones reales, pues, se habla de que la cicatriz más larga y profunda de la superficie de la tierra y experimenta un gran terremoto en un promedio de alrededor de uno cada siglo. Así se ha considerado esta investigación. Ahora, lo que tenemos que estar completamente seguros es que llovió fuego y azufre del cielo. Podría haber enviado a lo mejor un rayo para encender los gases y la brea en un holocausto de fuego por toda la llanura. Recordemos que hasta el día de ahora, todas estas regiones son ricas en petróleo, son ricas en gases. Entonces, pudo haber sido bien fácil, pues, el darle fuego a estas ciudades. Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Eso nos lo deja bien claro. ¿Ve? Destruyó a todos los moradores, no solo lo físico, en el sentido de lo inanimado, sino que dice a todos los moradores de aquellas ciudades, y dice también, y el fruto de la tierra, lo destruyó todo, pues. Si bien Jehová podría haber utilizado algunas fuerzas naturales secundarias, fue por su divino poder que destruyó Sodoma y Gomorra, toda la llanura y a todos los moradores de aquellas ciudades. El fruto de la tierra que crecía en el suelo fue totalmente reducido a cenizas en esa conflagración. Hermanos, esto nos tiene que hacer ver cuando, y lo vamos a ver en las lecciones de vida que aprendemos de este capítulo 19, pero esto tiene que darnos a entender cómo es que el Señor cumple lo que dice. Cuando sea el juicio final, todo lo que es el planeta va a ser quemado, va a ser destruido, lo creamos o no lo creamos. Cuando digo no lo creamos me refiero a los escépticos, a los incrédulos, a aquellos que niegan el poder de Dios. Les agrade o no los agrade, Dios va a aplicar su poder. Ahora, es evidente cuando nos advierte la palabra de Dios de esto, que nosotros, los hijos, las hijas de Dios,
no tenemos que ver esto con pánico, porque si somos hijos e hijas de Dios es porque estamos haciendo su voluntad, porque tenemos que esforzarnos por hacer su voluntad. Y al hacer su voluntad, que venga el día del juicio final, al fin y al cabo, ese será un triunfo para todos nosotros, siendo fieles a nuestro Dios. El versículo, pues, es bien claro, bien claro. Dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal, o sea, a espaldas de Lot, ¿verdad? De todos los habitantes de la región, los únicos que escaparon de la devastación fueron Lot y sus hijas, que estaban en la pequeña ciudad de Zoar. La mujer de Lot pereció porque estaba a espaldas de él mientras huían, y cometió el fatal error, mire qué error, mirar atrás, como se le había dicho que no lo hiciera, contrario pues a la directiva que ya hemos estudiado en el versículo 17. Por dudar, echando un último vistazo a su hogar, no pudo alcanzar la seguridad de Zoar y pereció, convirtiéndose en una estatua de sal. Esta descripción, que aparece en el contexto del juicio, capta en una sola imagen el destino de aquellos que se vuelven atrás. Esa es la realidad. Por ejemplo, miren lo que nos presenta en Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Luego veamos en Lucas 17, vamos a leer los versos 31 y 33. Dice acá de la siguiente manera: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Algunos han conjeturado que la mujer de Lot pereció en la explosión de fuego y fue cubierta de restos, incluyendo depósitos de sal, o sea, del tipo que cubre una gran región cerca del extremo suroeste del Mar Muerto. Ahí se erige un monte de sal de más de 14 kilómetros de largo y kilómetro y medio de ancho. Interesante sería el poder conocer este lugar, no para mofarnos ni para vanagloriarnos, sino en el sentido del comprobar, pues, pero me basta con lo que otros han investigado. Se llama Monte Sodoma y se compone de cúpulas de sal, principalmente la sal que se conoce como cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, la sal ruda, pues, que usamos, mezclada con tierra empujada de la tierra hace miles de años. Contiene algunos pilares de sal y formaciones extrañas, y más de una de ellas ha sido interpretada por los observadores como la mujer de Lot. Cierto o no cierto, esto no es lo importante, pero que hay evidencias de esta destrucción
es una realidad. En un libro apócrifo conocido con el nombre de Sabiduría de Salomón, del siglo I antes de Cristo, el autor describió la devastación que tuvo lugar en los días de Lot, que convirtió la región alrededor del Mar Muerto en un páramo humeante, dice. Luego se refirió a una gran estatua de sal erigida como monumento a un alma incrédula. También del mismo modo, Flavio Josefo, pues en el siglo I después de Cristo, afirmó haber visto esta estatua de sal y sostuvo que seguía allí para ser observada por los visitantes. Y esto lo dice Flavio Josefo en su libro que lleva como título Antigüedades. A pesar de que los turistas pues, que visitan Monte Sodoma hoy pueden observar algunos pilares y algunas formaciones intrigantes de sal, no hay evidencia para apoyar afirmaciones anecdóticas que identifican cualquiera de ellas como a la mujer de Lot. Todo esto se puede usar nada más desde el punto de vista de datos históricos en lo que otros han investigado, pero una ciencia a plenitud, cierta plenitud, no puede aseverarse. Bueno, miren lo que tenemos en el versículo 27. Dice que y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. En este punto, Abraham vuelve a aparecer en la narrativa, la cual dice que subió por la mañana y viajó casi 5 kilómetros al mismo lugar donde había estado delante de Jehová. Lo tenemos en Génesis 18:22. Bueno, pero mire lo que nos dice el versículo 28. El versículo 28 dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. O sea, se comprobó pues que aquello era cierto. Cuando miró hacia las ciudades y toda la tierra de la llanura del Jordán, dice que miró que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Es decir, porque podemos ver que el Espíritu Santo nos registró esto, hermanos y hermanas, en el sentido de que fue testigo de una inmensa concentración de humo que salía de la devastada tierra. La palabra que aquí se usa para horno es la palabra kibchan, kibchan con K al principio, B en el medio, S-H-A-N, kibchan. Se refiere a un horno que requiere, óigase bien, que requiere calor extremo para la cocción de cerámica. Imagínense. Entonces, al ver este páramo, o sea, un páramo es un terreno yermo, es un terreno sin vegetación, es una superficie de terreno llano, de altitud elevada y de suelo rocoso y pobre en vegetación, es decir, que un yermo que dice aquí es un lugar inhabitado. Entonces, al ver este páramo, con estas descripciones que le acabo de dar, puede que Abraham haya asumido que Lot y su familia, así como toda la población de la región, habían sido consumidos en el infierno
pese a que había suplicado al Señor que le perdonara su vida. Si bien el escritor bíblico sabía lo contrario, el texto, por supuesto, no nos dice si Abraham sabía que su sobrino estaba a salvo. Por eso miren lo que tenemos en el versículo 29, es bien interesante lo que tenemos acá. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Es decir que la presente sección cierra con un resumen del relato al que el narrador ya se había referido plenamente. Responde pues a las preguntas que Abraham había hecho en Génesis 18, 23 hasta el 33, que lo estudiamos amplia y claramente. La intercesión del patriarca por los justos había valido la pena. Eso es lo que podemos comprender, hermanos y hermanas. El texto establece que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, aunque Lot no lo hubiese merecido. Al acordarse de Abraham, Dios se acordó de Lot, pues. Dios se acordó de Lot. El sobrino y sus hijas fueron salvos porque el patriarca había suplicado a Jehová que salvara a los justos. Sin embargo, oigamos bien esto, no fue a causa de la justicia de Lot, en ningún momento, sino a causa de la justicia de Abraham. Abraham les había bendecido con la oportunidad de ser salvos de la destrucción de las ciudades donde habían vivido. Puede que el versículo 29 también sugiera que Dios le reveló al patriarca que su sobrino estaba a salvo a fin de calmar su atribulado corazón. Sin embargo, el texto no lo dice específicamente, por eso cuando se da una clase se emplean las palabras o los verbos en el sentido dubitativo. El sentido dubitativo o la conjugación dubitativa es cuando, por ejemplo, yo digo puede. Eso es usar el modo dubitativo de las palabras. Entonces, puede pues que se haya dado esta situación. Sin embargo, pues el texto no lo dice específicamente, y después del relato de incesto con sus hijas que vamos a ver en Génesis 30 al 38, óigase bien lo que le voy a decir ahorita y que se le grabe, desaparece del relato y jamás se le vuelve a mencionar en lo que resta de Génesis. ¿Sucedió eso con Abraham? No. De Abraham lo conocemos como el padre de la fe. Y de Abraham vamos a ver y ya hemos visto cómo es que se es usado en el Nuevo Testamento en relación a su ejemplo de fe. Yo voy a llegar hasta acá, hermanos, con el propósito de que en la próxima clase, con la ayuda del Señor, si Él nos lo permite, si el Señor no ha venido, entremos a ver el incesto de Lot que se dio con sus hijas. Pero los dejo con este anuncio para que veamos pues este pecado tan bochornoso que se dio en esta época. Que Dios bendiga su bendita palabra, que Dios bendiga
a cada uno de nosotros, hermanos, a vivir, a hacer lo mejor. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy porque nos permites estudiar tu divina palabra, porque nos permites hacer lo mejor delante de ti conforme a la instrucción de ella. Ayúdanos, Señor, a nunca imitar cosas nefastas, cosas pecaminosas. Ayúdanos a vivir una vida de entrega a ti, una vida completamente de servicio a ti y de obediencia a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.